Gracias, Yuri. Colosenses, Colosenses capítulo 3, la vida antigua y la vida nueva. Con lo que, la idea con la que concluimos la semana pasada, que fue básicamente capítulo 3 versículos del 1 al 4. Alguien que por favor pueda leer Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4. Sí, adelante. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Justo el primer coro, el coro 22 que entonamos, decía, ¿no? Cristo Jesús es mi verdad, mi senda y mi vida, mi senda y mi verdad. Ya habíamos visto la semana pasada que Jesús es nuestra vida y es nuestra vida y lo que la vida en la extensión de la palabra abarca. ¿No? Es la fuente, es el precio también, por cierto, el que se pagó, es el camino, es la senda, es la verdad, es aquel que nos acerca, es nuestra vida en sí, Jesús. En Él hallamos vida, plenitud, gloria. Eso es Jesús. Y por cierto, muchas de nuestras oraciones acaban en el nombre de Jesús, por sus méritos, en Jesús nuestro Salvador, la frase que usted use. ah, pero cuánto agradecemos por Jesús. Me puse a pensar respecto que Jesús es un hecho en nuestras vidas. Y amén, es un hecho. Él es real, no nos va a dejar, no va a cambiar, no va a variar, es eterno y perpetuo en nuestras vidas. Pero así como es un hecho, nosotros lo damos ya por hecho. Y a veces, más allá de fechas muy específicas, Navidad, Semana Santa o alguna prédica en especial, nos olvidamos de agradecer por Jesús. Y definitivamente deberíamos estar eternamente agradecidos por Jesús, por quién es Él, por lo que hizo y por lo que hace constantemente por nosotros, ¿no? Les decía, estuve leyendo hace poco el libro de Hebreos, acabé de leer el libro para los devocionales, parte de mi lectura diaria y saco los devocionales, y era cada capítulo que uno lee, va Jesús haciéndose más grande. Y no creo que haya porción de la palabra la cual leamos que no haga más grande a Jesús. Y aún lo tan grande que lo podamos hacer en nuestra cabeza y lo cuán grande lo imaginemos o lo percibamos o definamos a Jesús tan grande, no se le va a hacer justicia a lo grande que es verdaderamente Jesús, ¿no? Y ahí tranquilamente podríamos acabar el estudio. Y es por ello que, como viene hablando Pablo, entre la vida antigua y la vida nueva, dejar las cosas del mundo, los rudimentos, filosofías y centrarnos en Jesús, todo esto toma fuerza cuando entendemos quién es Jesús, porque a luz de Jesús todo pierde valor. Ante Jesús todo pierde valor. Ante Jesús todo problema es pequeño. Ante Jesús toda ganancia es nula, si no es Jesús. Es tal cual, a la luz de Jesús, Jesús es como este foco que no me dejaba ciego, ¿no? Entonces, a la luz de Jesús, nada existe ya, ¿no? Nada es valioso. En cuanto al mundo, por cierto, todo pierde peso, todo pierde valor, pero Jesús es tan maravilloso que estando en Él hay cosas que ganan valor también.
Porque también podemos caer en el, si toda la luz de Jesús pierde valor, comparado con Jesús, todo es nada. Y podemos caer en menospreciar todo. Pero Jesús es tan sabio, definitivamente es la sabiduría, que en Él valoramos nuestro trabajo, en Él valoramos a la familia, valoramos a los hermanos, valoramos, pasamos a valorar la comida, valoramos incluso el descanso, que si fuese solo por el descanso, solo por el trabajo, solo por la familia, ante Jesús no hay lugar, no, o sea, no hay comparación, pero en Jesús y por Jesús pasa a ser algo valioso, y mucho más la iglesia, su cuerpo. Y Pablo, a partir del versículo 5, que es lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, probablemente nos quedemos ahí. Versículo 5, Pablo repite la misma idea. Quizá nos pueda ir pareciendo redundante toda esta carta. Pablo repite, acompáñenme en la lectura si tiene bien, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Nuevamente, que muera lo terrenal, que muera el mundo, dejemos de lado el mundo, vayamos a Jesús. Pero en este caso Pablo va a empezar a lo largo de a partir de acá en estos versículos a mencionar cosas específicas ya. Ya no solo se queda en la generalidad del mundo o en rudimentos, sino en este versículo nos habla, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El hacer morir es propiamente el término muerte, que es considerar muerto, dejar sin poder, privar de poder, básicamente, hablando de lo terrenal, a los deseos del cuerpo, ¿no? Y que más adelante habla de fornicación, pasiones, deseos, avaricia, ¿no? Que tiene que ver mucho con los deseos carnales que tenemos como humanos. Y Pablo les dice, hacerlo morir. Déjenlo sin poder, déjenlo sin autoridad. Eh, este término, bueno, esta palabra, haced morir, es un verbo que tiene en cuatro formas, tiene el verbo, cuatro características. Aorista, imperativo, activo y segunda persona plural. Y cada forma, cada característica, es por eso que es un lenguaje muy rico, el griego en sí, eh, nos da, enriquece este término hacer morir. Uno, que sea imperativo, ya lo hemos visto en otros verbos acá mismo, es una orden, ¿vale? No es una sugerencia, no es una opción para el creyente. Es una opción en cuanto al que el creyente lo decida hacer o no, pero como llamado no es una opción el no hacer morir las cosas terrenales, como se menciona acá, fornicación, impureza, pasiones, imperativo, ¿no? Y el término imperativo más la forma aorista, o un verbo aoristo, implica que es una acción completa, que es una acción decisiva e inmediata. En este caso, ah, Pablo, como en otros verbos sí hace, Pablo no está hablando de un proceso gradual. Pablo no está hablando de vayan haciendo morir, porque ahí sería un verbo presente activo. Vayan haciendo morir eh, lo terrenal en vosotros. Pablo les dice, hagan morir como orden y como una acción completa, decisiva. ¿Qué implica ello? Le da fuerza a lo que se está hablando. Una fuerza de decisión. Decidan dejar morir, hacer morir lo terrenal en vosotros. No, no está hablando de un proceso continuo, lo cual, por nuestra naturaleza, no implica que sea inmediato, como la salvación. Ojo, no entendamos eso. La salvación es inmediata. Nosotros entendemos, nos arrepentimos, somos salvos, una acción completa. En este caso, ¿a qué se refiere con que sea una acción inmediata o una acción completa? Es que es tomar una postura radical en contra del pecado.
es que tu decisión en contra de el pecado, en hacer morir los deseos, las impurezas, las pasiones, sea una decisión firme, con fuerza. Eh, no es negociar con el pecado. Hay una frase que usan los gobiernos cuando se trata de terrorismo y todo ello, ¿no? Nosotros no negociamos con terroristas y toman acciones radicales, van, pum, bomba. No negociamos con... Acá este verbo, ahorita en cuanto al hacer morir, es no negociar con el pecado, no tolerar el pecado, no administrar el pecado en nuestras vidas, no querer hacer malabares con el pecado. Es una decisión, una postura firme contra el pecado. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Y eso no implica que sea inmediata, definitivamente, porque no solo es un verbo aorista, sino es activo también, que es un verbo activo, que hay una responsabilidad del humano. Hay una responsabilidad de parte nuestra en decidir de forma radical, de forma fuerte, decidir dejar el pecado. Y podemos hacerlo, porque el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros como creyentes. Y también es en segunda persona plural, lo cual implica, como los otros verbos anteriores que hemos visto, comunidad. Que no eres solo tú quien debe hacer morir el pecado, quien debe hacer morir lo terrenal, sino cada uno deberíamos estar haciendo morir en nuestras vidas. No es algo, es comunitario, todos estamos en la misma lucha. Básicamente lo que yo puedo entender de este hacer morir el pecado y todo lo que implica este verbo es una fuerte decisión que debemos tomar en nuestras vidas. Debemos tomar postura en contra del pecado, en nuestras vidas, por cierto. Hay un pecado en general en el mundo, definitivamente como cristianos tenemos una postura de qué es correcto y qué es incorrecto, pero no por eso si vemos a alguien pecando en la calle vamos a ir como radicales en contra de la persona, no es en contra del pecado, no la persona, y en nuestro caso igual, ir en contra del pecado que tenemos en nosotros, ahorita que estamos en época de elecciones, y sin meterme al terreno de por quién deberían votar, es muy personal eso, eh, pero hay dos posturas muy opuestas, uh, derecha e izquierda, pongámoslo así, que es más complicado que eso, pero derecha e izquierda, hay esas dos posturas. Al margen de lo que usted crea, se invita a tomar una postura, mójate, como se dice en el fútbol, decide por algo, anda por algo. No, que no sé, que yo me quedo en el medio. En el argot político se les llama tibios, a los que no se deciden por ningún bando, cuando quedan dos nada más. Y acá igual forma, acá se nos dice, tomen postura, no se queden en el medio, no se queden en la zona gris del pecado, ¿no? No negocien, no toleren, no administren, no digan acá peco, acá no peco, de manera consciente, porque obviamente errores vamos a cometer, pero de manera consciente no digamos, en este aspecto me voy a permitir pecar, en este aspecto no, acá voy a agradar al Señor. O entendemos que algo está mal en nuestras vidas y decimos, ok, ya entendí que está mal, pero déjame unos mesecitos más. Voy a seguir unos meses más acá porque tengo que solucionar un par de temas. Yo ya entendí que donde estoy no debería estar, pero espérate un ratito. Eso no estás tomando postura. O sea, estás quedándote sabiendo en eso. Y acá se habla, hacer morir es tomar una postura en contra del pecado, que es la postura que deberíamos tomar. Y peor, no peor, pero está mal, el pecado definitivamente, y más cuando hemos alcanzado ese entendimiento de que es incorrecto, ¿no? Y humanamente hablando, es lo que somos. Y es por ello que por nuestras fuerzas no es.
no es por nuestras ganas, no es porque le permitamos al Señor transformarnos. Y todo lo anterior habla de Jesús, ¿no? De ser llenos, de ser plenos en Él, de, de no hacer caso a otras filosofías, de no hacer caso a otras cosas, sino centrar nuestra mirada, fijar nuestra mirada. Se habla de enraizar. Todo ello nos va a ayudar a que podamos tomar esa postura en contra del pecado, en hacerlo morir en nosotros. Y para lo cual, uno primero necesitamos entender que estamos mal. Porque si no entendemos que estamos mal, ¿por qué tomaríamos postura en contra de ello? Aquel que toma postura en contra de la izquierda considera que la izquierda le va a hacer daño al país. Aquel que toma postura en contra de la derecha radical cree que la derecha le va a hacer mal al país. Y es porque estás entendiendo para ti que es bueno, que es mal. Si nosotros entendemos que algo que hacemos está mal, es pecado, ok, tomemos postura en contra de ello. Primero es entender que estamos mal. Y de hecho, esta carta es a una iglesia y por lo tanto es personas que ya entendieron su condición de pecadores. Porque si no entendemos que somos pecadores, ¿qué vamos a pretender cambiar? Si no entendemos primero que estamos mal. Ah, es como en la casa, estamos pensando cambiar la terma. Estamos pensando cambiar la terma por otra más moderna. eh, no porque esté bien, no porque esté funcionando espectacular. La pensamos cambiar porque está teniendo fallas o porque no es lo mejor para nosotros. Entonces, es entender que estamos mal. Y en función a ello, estamos hablando con creyentes, la carta se hace a creyentes, personas sobre los cuales el pecado ya no tiene autoridad, ya no lo gobierna. Ojalá. Y a raíz de hacer morir lo terrenal, viene la lista de cosas. Ah, cuando uno lee, hay un pasaje también que habla, ¿no? No entrarán al reino del cielo y mencionan un montón, ¿no? Fornicadores, avaros, mentirosos, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Y hay un trend en TikTok, un video, ¿no? Que es un grupo de amigos sentados y conforme van mencionando, van desapareciendo del video, ¿no? Muchos de nosotros leemos esta parte en la que se menciona pecados muy específicos y podemos decir, ah, no, no, yo no estoy haciendo eso, porque suenan fuerte, porque suenan ajeno a nosotros, ¿no? Es fornicar y pasiones y avaricia y malos deseos, ¿no? En ira y enojo, blasfemia, palabras deshonestas, mentirnos, y nosotros podemos decir, ya yo no hago eso, pues, ¿no? La intención de estos estudios que vamos a tener de ahora en adelante en cuanto a desmenuzar esta lista es ojalá entender que no estamos muy lejos, es que no estamos ya en eso. Y entendamos que definitivamente necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Eh, por muy poco terrenal cree usted que haya, siempre vamos a necesitar morir lo terrenal en nosotros. La primera es, voy a leer toda esta frase, todo este versículo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por lo cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quizá nos dé para hacer uno nada más. La fornicación, que viene, que ya entiendo, se ha estudiado en otras ocasiones, con el pastor, recuerdo que lo hemos visto, viene del término porneia, ¿ok? Que porneia, de ese término viene el término pornografía, de hecho, que va con todas estas impurezas sexuales, y la fornicación, de hecho, es un término amplio en cuanto a la inmoralidad sexual. La fornicación no es solo el acto en sí, porque muchos de nosotros podemos entender la fornicación como la consumación del acto, de un esposo que le sacó la vuelta a la esposa,
o personas que tienen relaciones sin estar casados, ¿no? En esos dos espectros mantenemos la fornicación, cuando se habla de fornicarios y ello, cuando en realidad habla más que todo de toda inmoralidad sexual. Y encontré una definición que me pareció bastante interesante, que es toda actividad sexual fuera del diseño de Dios. Es fornicación. Toda actividad sexual fuera del diseño de Dios, que incluye a prostitución, adulterio, a relaciones prematrimoniales, relaciones fuera del matrimonio, y no solo en ello. De hecho, adulterar incluye también desear a otras personas. Jesús, en Marcos me parece que le dice, ¿no? Aquel que codicia a la mujer ya está cometiendo adulterio, ¿no? Entonces nos abre que el adulterio es más allá de engañar a alguien. Es, incluye el desear a otra persona, incluye la pornografía, y no es solo un deseo involuntario, porque también humanamente hablando ah, y biológicamente hay deseos involuntarios. Puedes ver una situación muy específica o a personas específicas y va a generar un deseo, pero es muy distinto el deseo involuntario que genera como humanos en función a nuestros gustos muy personales que estar alimentando ese deseo. Es distinto permitir que ese deseo nos domine. Y eso es a lo que va este término, es permitir que nuestro deseo sea mayor a nuestra razón. Y en este caso, sea mayor a nuestro nuevo hombre. De ahí viene también impurezas, que es... Ese sector incluiría sí, ahí quedamos. LGBTQ, no sé cómo se. Claro, como se dijo, De que no en contra de... diseño de. Exacto, sí. El término, la definición que yo encontré en cuanto a la fornicación es en contra del diseño de Dios, ¿no? Y el diseño de Dios es hombre, mujer. ¿No? Es lo que es, y honestamente, en cuanto a otros temas, quizás por mi edad, son temas con los que en principio yo digo como que, no, no, sí, pues, ¿no? Pero si entendemos que la fornicación es ir en contra del diseño de Dios, lo que Dios diseñó en cuanto a la vida sexual, que es para el matrimonio, para la esposa y el esposo, todas estas prácticas en general está fuera de ello, pues fornicación en cuanto al consumo también, y no solo nosotros nos quedamos con las cosas muy obvias en cuanto a la pornografía, por ejemplo. En cuanto a la pornografía, que es muy obvio, es muy claro que es pecado, pero no solo es eso, es la sexualización también de la persona, ¿no? El estar sexualizando constantemente a las personas, el estar sexualizándonos a nosotros mismos incluso. Hoy por hoy, las redes sociales, a TikTok, Instagram, qué sé yo, sin condenar las redes, porque seguramente hay cuentas que son correctas, pero hay mucha tendencia a que todas estas redes sean básicamente es pornografía con ropa, ¿no? Es ello, es básicamente eso. Si encuentras un video, los bailes son sugerentes y todo lo que encuentras es lo que es, ¿no? Y definitivamente, cada vez más como sociedad estamos normalizando la sexualización. Y en ello ya no solo sexualización de gente adulta, sino entra ya sexualización de adolescentes, qué sé yo, incluso de niños, ¿no? Que ya definitivamente estamos hablando de y que lo vamos a ver más adelante, toda esta, en el término avaricia, que lo vamos a ver la otra semana probablemente, el término avaricia con el que termina Pablo, todos estos términos relacionados al deseo sexual. ¿Por qué termina con avaricia? Es porque en cuanto a depravaciones y pecado en general, hay un deseo de más.
hay un deseo de más, hay una avaricia por más y por peor. No, no nos quedamos ahí nada más. En cuanto al pecado, en cuanto a todos estos deseos carnales, no nos quedamos en el primer deseo, no nos quedamos en lo que no nos damos cuenta y es algo gradual que se va haciendo más grande y más frecuente. Eh, y Pablo, en cuanto a ello, es tajante, ¿no? Pablo, el Señor a través de Pablo, en su palabra, es tajante con ello, es hagan morir esos, no que vamos a ir por el mundo matando a la gente que se dedica a crear contenido para adultos, pero sin nosotros tomar una postura contra ello, ¿no? Lo cual no implica perfección, lo cual no implica inmediatez, porque no va a suceder, pero sí implica una lucha que deberíamos tener. Se habla, ¿no? Si tu ojo, sácate el ojo, córtate la mano, tampoco vamos a andar por la vida cortándonos las manos, pero qué sé yo, si yo sé que tengo una red social en la que cada tres deslizadas me sale algo incorrecto, no vas a morir por no tener Twitter, no vas a morir por no tener TikTok. E incluso, se quiera o no se quiera, los algoritmos de estos de las redes sociales lo alimentamos nosotros mismos. Lo que yo tengo en TikTok es distinto a lo que tiene Joel, es distinto a lo que tiene la hermana, si tiene TikTok, es distinto. Entonces, si sale mucho eso, es probablemente porque los que nos han salido lo hemos quedado viendo. O porque cada vez que nos sale algo, entendemos, incorrecto o sexualizado, nos quedamos un rato ahí viendo eso. Entonces TikTok dice, ah, mira, le gusta eso. Entonces te lo vuelve a mostrar. Incluso en ello, es, que se llama hacer un detox, una limpieza de nuestras redes, es ir, ¿no? Hay opciones, bloquear, de ocultar, de no quiero que me aparezca eso, y que es parte de tomar una decisión contra ellos, parte de tomar una postura, ¿no? Es no esperar que nuestra impureza, que nuestra inmoralidad se vaya naturalmente, que no va a pasar. No es esperar que se vaya, ¿no? Y esto estamos hablando en cuanto a lo sexual, porque de eso trata este versículo, pero incluso, qué sé yo, ¿no? La maledicencia, ¿no? El tema de las lisuras. Eh, Hay que luchar contra eso. No es que naturalmente se nos van a ir los ajos y las cebollas. Si nos golpeamos, va a salir lo que decimos. Si alguien nos mete el carro, se nos va a salir, pero es aprender a luchar contra ello, ¿no? A tomar una postura de, yo entiendo que es incorrecto hablar lisuras, no le agrada al Señor, no lo voy a hacer. Se me sale, me amarro la boca. Se me sale, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y así, y así, y así. No tener una postura clara. Si no tenemos la postura clara con qué es bueno y qué es malo, pues es difícil que empecemos a hacer morir lo terrenal. Esto. La idea era avanzar a otros términos, pero esto era un poco complicado. Dios mediante, la otra semana vamos a seguir viendo todos estos términos que según encontré en los diccionarios y que tiene bastante sentido por contexto también. Todos esos términos van desde la fornicación, desde el acto, hasta todo lo que hace en la persona. Pasiones, deseos, avaricia. No es todos estos pecados carnales en cuanto a la sexualidad, no son solo físicos y superficiales, como los vemos, ¿no? Implica más, implica más. Hay muchas más capas de las que entendemos y que Dios mediante vamos a ir viéndolas también. Eso, me pasé un poquito, pero no hay problema. Eh, bueno, Miguel. Gracias. Considero que a veces no tenemos claro y lo confundimos. Una cosa es lo que hace Cristo con nosotros
Y otra cosa es lo que nosotros debemos hacer en base a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por ejemplo, Cristo nos ha dado vida nueva, nos ha librado del pecado y ahora vivimos para Él y somos de Él. Eso es una cosa que Cristo ha hecho por nosotros. Pero ahora nosotros, sometiéndonos a Cristo, deberíamos en todo caso estar intentando cada día hacer morir esto, las pasiones y todo esto que se ha hablado. Sin embargo, el que Cristo haya hecho su obra completa en nosotros en cuanto a lo que le corresponde a Él, al creyente también le corresponde, porque tiene la capacidad en Cristo de luchar y batallar contra estos apetitos sexuales y cualquier tipo de apetito carnal. ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque nosotros, si bien es cierto, hemos sido rescatados y salvados por Cristo, nosotros vivimos en este cuerpo y no nos olvidemos de qué conforma el ser humano para Dios en un creyente. Alma, espíritu y cuerpo. ¿Y qué ha sido salvado y rescatado cuando le hemos pedido perdón al Señor? Alma y espíritu. Que el cuerpo sigue todavía ahí coliendo, viviste coliendo. Ese cuerpo, y que es parte también de nuestro raciocinio, es lo que nosotros tenemos que llevarlo cautivo al Señor para que a través de esa sumisión en Él vayamos luchando y batallando. No es un acto de decisión que ya hoy decido ya no pecar. Quizás ese día no peques, quizás ese día, pero tú no vas a vivir un día. Tú vas a vivir muchos días y muchos años. Y entonces en ese batallar constante, es a lo cual expresa acá esta escritura, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, mientras vas viviendo, en el día a día vas haciendo morir. Y al final cerraremos los ojos, hermanos, y nunca lograremos ni concluiremos de hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque terminaremos muriendo con estas tres partes: alma, espíritu y cuerpo. Y el cuerpo no se sujeta al espíritu en un 100% mientras esté en vida, excepto que ya cierre sus ojos, se acabó esa parte humana de la cual nosotros vivimos en esta tierra. Y pienso yo que lo que expresa aquí es algo muy poderoso y grandioso para ayudarnos a entender que necesitamos rendirnos al Señor día a día y aún así tenemos problemas y dificultades. Pero gracias a Dios que lo tenemos ahí, como quien dice, a cualquier hora, las 24 horas del día, para pedirle perdón, para pedirle apoyo, para pedirle ayuda y someternos cada vez más. Es lo que corresponde, creo. Como se habló, no va a haber tal cosa como perfección, ¿no? Y también podemos caer, hay personas más intensas que otras, podemos caer en que una falla sea ya, fallé, ¿no? Y agarrarnos a latigazos, es parte de ello, pero también es entender que una cosa es fallar y otra cosa es vivir en nuestro pecado, ¿no? Entonces, como dijo el hermano, rendirnos, someternos y hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Alguien más? Nunca deja de ser Jesús, ¿no? Y es Jesús quien obra el cambio en nosotros. No, si bien se mencionaba lo que no confundamos lo que tenemos que hacer con lo que hace Jesús, entiendo con qué tiene que ver. Tiene que ver con una intencionalidad de uno, sí, pero no de esforzarse en cambiar, sino de esforzarse en ir a Jesús y que Él lo haga. Porque de lo contrario es moral. No sé si entienden. Y hay una gran diferencia entre lo moral y lo espiritual. Es como en todo esto de Colosenses, Pablo no les dice de frente, no les abre la carta diciéndoles hagan morir la fornicación y dejen todo eso. Cuando Pablo viene hablando desde quiénes somos, quiénes hemos sido, quién es Jesús, que nada se compara a Jesús, ¿no? Y viene reforzando toda la idea de Jesús, ¿no? Es Pero Jesús. sí es importante entender que es intencional, ¿no? A veces creemos que
mal acostumbrados quizás espiritualmente, que cuando se dice que es en Jesús, es simplemente, Señor, cámbiame, amén. Entonces, eso no es intencional, ¿no? Eso no necesariamente es ir a Jesús. Es, Señor, perdón porque peco en esto. Cámbiame a dejar esto y esto. Y que el Señor, cuando suceda, ¿no? Identifiquemos que el Señor, pasó esto, me quiere cambiar Es en que esto. el mismo verbo, ¿no? Un verbo activo, Claro. habla de un sujeto, el sujeto realizando la acción. Entonces, o sea, si le decimos, Señor, no quiero maltratar a mis hijos y se portan mal, y el Señor no va a detener mi mano en la cachetada ahí, no la va a detener. Si ya la lancé, se va a ir, ¿no? Entonces, es decidir. Si lo entiendo correcto, a veces es necesario. Vamos dirigiéndonos al Señor en oración a algo que no sé, honestamente, ya cada persona es distinta, no sé cómo nos terminamos yendo después de los estudios, ¿no? Hablo, por ejemplo, la hermana comentó que en iglesias que no se sienten edificados, no me siento edificado. Esta encuesta al final. Claro, voy a hacer una encuesta de satisfacción al cliente. Entonces no sé cómo vaya cada uno a su casa con lo que se enseña acá, lo que se enseña el domingo, lo que lee en su vida, pero que ojalá nos lleve a tomar decisiones, que nos lleve a pensar, que nos lleve a cuestionarnos. ah, ¿Estaré cayendo en esto? ¿Estaré acá? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Y si lo entendemos, si hemos entendido que estamos mal, pidamos perdón al Señor, arrepintámonos y vayamos. Así sea la vez número 40 que le pide perdón por lo mismo al Señor, arrepintámonos y vayamos al Señor. Reverencia, por favor.